Abramos nuestras sagradas escrituras, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Abramos nuestras sagradas escrituras, abra su Biblia en el libro famoso de los Salmos, ¿sí? Salmos 37 vamos a estar escudriñando esta noche, si Dios así lo permite, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5, ¿sí? Ahí nos vamos a mantener y ahí vamos a aprender esta noche, o Dios nos va a recordar esta noche, ¿sí? Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén, por favor. Salmos no es tan difícil de encontrarlo, ¿sí? Rápido lo encuentran porque es lo que la mayoría de nosotros siempre leemos. Dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen ¿qué? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde. Mire qué lindo lo que dice: confía en Jehová y y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Puede sentarse, por favor, amada iglesia. Hermano, yo deseo hablarle acerca de los principios bíblicos. Estamos iniciando un año y bendito Dios que he estado escuchando las predicaciones de los que hemos tenido que, valga la redundancia, predicar en estos días. Y la mayoría hablaban acerca de cómo poder, cómo que este año fuera un año de bendición, o que este año fuera un año bendecido, ¿sí? ¿Cuántos nos gusta ser bendecidos? ¿Cuántos queremos ser bendecidos este año? Levante su mano ahí donde usted está y diga: Señor, yo sé que este año es el año de mi bendición. Levante su mano así ahí donde está y diga: Señor, yo sé que este año es el año de la restauración. Que lo que el enemigo quizás pudo robarnos el año pasado a causa de todo lo que pudo pasarnos, Dios los va a recompensar este año que viene. ¿Cuántos lo creen? Hermano, entonces estaba viendo y la mayoría estábamos hablando acerca de la bendición, de cómo Dios nos puede bendecir. Y qué lindo, porque Dios nos ha hablado en gran manera, ¿sí? Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de ser hacedores de la palabra y solo nos volvemos oidores. Y eso es lo triste, eso es lo duro. Yo he encontrado, y tal vez usted también ha encontrado, cantidad de personas que tienen años de estar en iglesia, pero nunca cambian, ¿sí? Siguen siendo los mismos sinvergüenzas. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy enojado. Seguimos siendo los mismos, pues, para yo incluirme con ustedes. Seguimos siendo los mismos, no cambiamos, los mismos pensamientos, las mismas acciones, las mismas malas palabras, las mismas malas costumbres. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces venimos a la casa del Señor y se nos olvida que tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores. Y de lo que yo deseo hablar con ustedes esta noche, que Dios nos lo permita, es acerca de algunos principios bíblicos. Sabe que la mayoría de las personas, para tener éxito en la vida, tienen algunos principios. Para poner un negocio, ¿alguien quiere poner algún negocio de los que está acá? En el nombre del Señor se va a dar. Nadie quiere emprender un negocio, ¿no? ¿Sí? Vaya, levante sus manos y diga: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar este año. No vea los recursos, no vea el año tal vez que va a venir otra pandemia o con más problemas la pandemia. Dios no es Dios de pandemias. Dios se glorifica ahí en lo peor. Así que no ponga usted excusas, porque después se va a arrepentir, ¿sí? Confíe en el Señor y Él hará, dice la palabra del Señor. Ya vamos a llegar hasta ahí. Si hay alguien que desea poner un negocio, yo sé que va a tener la bendición de Dios. Pero ponga atención a lo que Dios nos va a decir esta noche. Si alguien quiere poner un negocio, lee libros acerca de principios para que le vaya bien. He visto algunos principios hasta para los noviazgos. ¿Cuántos solteros o solteras hay aquí?
Que Dios les ayude, que les cambie la cara del limón. Yo sé que hay gente que se dedica a leer estos principios para tener novios, otros para cuando ya estamos casados o antes de casarnos. Hay algunos principios que nosotros debemos de hacer para que nos vaya bien. ¿A cuánto le gusta que le vaya bien? A mí me encanta que me vaya bien. Aunque a veces salgo con unas locuras que ni yo mismo me entiendo, pero la misericordia de Dios me alcanza y al final me va bien. Y hay otras ocasiones que me voy a dar en los dientes también, y gloria a Dios porque aprendo, igual que usted. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender también que hay principios bíblicos, que si nosotros los practicamos nos va a ir bien. Yo he conocido gente que también tiene años de estar en iglesia, pero nunca pasaron de la misma posición. Siempre fueron los mismos. Nunca pasaron más allá. Y sabe, yo voy a decir algo que tal vez me va a traer problemas, pero igual, yo estoy en contra de aquellos que dicen que los cristianos no pueden ser prósperos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si mi Dios es próspero. Yo no sé qué Dios es el que usted tiene, pero yo creo que la mayoría de las otras religiones a nosotros nos tienen como de menos porque siempre somos un poco conformistas y que con lo que va saliendo no hay problema. No, yo sé, yo he creído en un Dios obviamente no de prosperidad, que solo se dedica a prosperarnos y que eso es lo que otros están predicando. Ojo, no estoy enseñando eso, pero sí yo creo que hay un Dios próspero. Pero sí yo creo que hay un Dios que se complace en prosperar a sus hijos. Pero basta de que nosotros tengamos esa mente de que, es más, aún hasta los católicos. Los católicos dicen que para ser cura se necesita estudiar 7 años, pero para ser pastor 5 días, dicen. Nos menosprecian. Sí, porque nosotros tenemos esa mente de que con lo que salga. No, Dios le quiere dar mucho más a usted. Ya ve que no todos dicen amén. Que a ustedes les gusta que lo garrotee, ahí dicen amén. Bueno, pues, entonces, pero hermano, ¿qué es un principio? Y ahí dice que los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y que regulan la vida para una organización, para una estrategia y para que nos vaya bien en la vida. Así que nosotros debemos de tener principios. Y el Señor nos enseña muchos principios en estos textos. Nos enseña muchos principios. Y el primero que nos enseña, y diga conmigo, yo voy a aprender esta tarde a no ser impaciente. Dice la palabra del Señor, no te impacientes. Diga conmigo, no te impacientes. Dígale al que está a su lado, no se impaciente. ¿Verdad que la mayoría de los salvadoreños somos impacientes? Yo no sé si tal vez usted vio en las noticias de que los salvadoreños quizás somos los únicos en el mundo que matamos porque nos quitan el parqueo. Salió en las noticias, Carmencita. Salió en las noticias de que un joven, o no sé si un viejo, pero al final alguien mató a una persona. ¿Por qué? Por no tener paciencia. Y qué triste es que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo traemos aquellas viejas costumbres y la impaciencia siempre se nos pega. Yo soy impaciente. ¿Cuántos son impacientes aquí? Se les nota, ya están agarrando la cartera para quererse ir. No son las 8 y la hermana ya se está parando. No son las 8 y los servidores ya están cerrando las ventanas porque ya se quieren ir. Sí, hermano, el Señor nos está diciendo, no sea impaciente. El que es paciente siempre le va bien en la vida, hermano. El que es paciente pocas veces se equivoca. El que es paciente siempre tiene la bendición de Dios. Pero aquel que es impaciente siempre le va mal. Siempre le va mal. Entonces el Señor está diciéndonos a nosotros, no te impacientes a causa de los malignos. Aquellas personas que quieren siempre hacernos la vida imposible. Hay alguien que le está haciendo la vida imposible a usted ahorita. No se impaciente, esperen el Señor. No seamos juicieros nosotros. No digamos, ay, que el juicio del Señor te llegue sobre ti. Yo puedo gritarlo, pero si Dios no quiere que el juicio le llegue al fulano, no le va a llegar.
Mejor seamos hombres y mujeres llenas ¿de qué? De amor y de misericordia. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que reflejar, el amor de Cristo. La misericordia que Dios nos ha prolongado a nosotros, nosotros debemos también dársela a nuestros semejantes. Nosotros no merecíamos, hermanos, lo que nosotros tenemos ahora. No merecíamos hasta donde Dios nos ha llevado. Pero por la, diga conmigo, misericordia, es que estoy donde estoy. Porque si Dios nos pagara conforme a nuestra necedad, ya no estuviéramos aquí. Sí. Si aquí es del más malo al peor. Cierto, hermano. Y las iglesias están llenas de gente que quiere hacerse pasar como buena, pero somos malos. Y tal vez no le gusta que le diga esto, pero es la realidad. Yo soy malo y usted también, se le nota hasta en la mirada. Hay unos que me quisieran bajar ahorita. Que Dios los reprenda. Hermano, pero no nos impacientemos de aquellos que están haciéndonos la vida imposible. Aquellos, hermano, usted va a tener un final de bendición. En serio, si usted es hijo de Dios, va a tener un final de bendición. Pero aquellos que no son hijos de Dios, dice la palabra, que serán cortados, dice. ¿Sí? Eso es lo que les espera a ellos, aquellos que nos están haciendo la vida imposible a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? No impacientarnos, tener la paciencia puesta en Cristo y ponerle todo en las manos al Señor. Por muy grande que pueda parecer una persona que se esté enfrentando a usted, no tenga miedo, porque Dios lo puede poner quieto. Yo les he contado de varios testimonios que me han comentado a mí también, de una persona que estaba triste porque decían que a ella era la que la iban a quitar. Y el jefe le dijo: espero tal día para poder quitarte a ti y te vas a ir de esta empresa. Y el jefe tal vez con aquel ego se lo decía a aquella mujer, pero aquella mujer sabía en quién había creído. ¿Cuántos creen en quién han creído aquí? Sí, yo sé en quién han creído, un Dios todopoderoso. Amén. Y aquella mujer paciente no fue imprudente y dijo más de lo que tenía que decir, porque también tenemos que ser equilibrados, ¿sí? No decir más de lo que podemos decir. Si usted es hijo de Dios, es muy guapo, es muy guapa, pero cálmese, ¿sí? Sea prudente en lo que va a decir. Y aquella mujer fue prudente, no dijo más, como aquellos que andan tirando juicio como que fueran Dios. No, tranquila. Y puso todo en las manos del Señor. Dijo: Señor, si es tu voluntad, me voy a ir de esta empresa y me vas a llevar para otro lugar mejor. Pero si no es tu voluntad, se va a ir primero el jefe y no me voy a ir yo. ¿Y qué creen que pasó? Definitivamente, aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. Se fue el jefe, se fue aquel hombre que con una gran soberbia y altanería llevaba a aquella mujer y se fue, se terminó yendo de esa empresa, y aquella mujer se quedó tranquila en aquel lugar. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos enseña o cuál es el principio número 1 en esta noche? En este año aprendamos a ser pacientes. No nos impacientemos. No tomemos las decisiones nosotros. Procuremos dejarle todo en las manos de Dios. Y le voy a decir algo, y se lo aseguro, que va a ser bendecido usted. No va a ser avergonzado. Como segundo punto, no tenga envidia. La vez pasada hablaba con un joven y me decía: es que muchas veces es difícil que no tengamos envidia. Dice la palabra del Señor: no te impacientes, primer principio, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y la vez pasada hablaba con un joven y me decía: la verdad que muchas veces a mí me ha dado envidia de otras personas. Aquí no hay envidia ni de la buena ni de la mala, aquí hay envidia. Porque ¿cuántos han dicho: yo te tengo envidia a vos, pero de la buena? Ese le quiere dar en la nuca a usted, en pocas palabras. No, aquí hay envidia, sí. Entonces, este joven me decía: yo tengo envidia, me decía, de alguna gente, pero envidia de la buena, me decía. Y que yo por muchos años le he estado sirviendo al Señor.
me he dejado todo aquí en la iglesia y aún he preferido o he dejado ir algunos trabajos que me iban a quitar el tiempo para dedicárselo al Señor, y he dejado ir algunos trabajos para querer seguirle sirviendo a Dios, y a pesar de todo eso siempre tengo envidia de otros que no hacen nada, de otros que ni se congregan y les va bien. Y me decía, yo he luchado para tener mi casa, para tener mi carro, he luchado, pero yo le digo, pero no tengas envidia, dice la palabra del Señor, de aquellos que hacen iniquidad. Hermano, lo que ellos tal vez están ganando un día va a perecer. Lo que ellos un día están ganando, un día aquí se va a quedar. Pero lo que usted está ganando en esta noche es eterno. Lo que usted está ganando en este instante, hermano, que usted le está dedicando al Señor, nadie se lo va a poder quitar. Un día va a perecer, las cosas materiales aquí quedan, pero lo espiritual nunca perece. Entonces nosotros no tenemos que tener envidia de aquellos que vemos que andan en buenos carros, que comen carne todos los días y usted frijolitos todos los días. Hermana, cálmese, usted tiene más riqueza que ellos. Ellos aquí se van a quedar tristes, desconsolados, sin esperanza, y nosotros agradecidos con el Señor porque se recordó de nosotros. Así que, hermano, no tenga envidia. Dice la palabra del Señor, Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia, mire, de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Mire la segunda parte que dice, antes persevera, sacar fuerzas de donde ya no hay. Pero no tengamos envidia de aquellos. Mejor saquemos fuerzas de donde no hay para seguir buscando del Señor. Y el Señor, yo le digo algo en esta noche, el Señor paga bien a aquellos que le sirven. Yo soy testigo de eso, hermano. Y a veces yo le digo, ay Señor, yo te quisiera servir más, quisiera hacer esto, esto y esto, pero a veces ya no da el tiempo. Pero de algo puedo estar seguro yo, de que Dios paga bien a quien bien le sirve a Él. La palabra del Señor dice que Dios honra a aquellos que le honran a Él. ¿En qué le está honrando usted? ¿En qué le está sirviendo usted al Señor? ¿Sí? Así que no tenga envidia de aquellos. Dice Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Hermano, aprendamos a aceptar lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Aprendamos a aceptar lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Amén. Como tercer punto o como tercer principio para este año, confíe en Dios. Proverbios 3 del 5 al 6. ¿Sabe, hermano? En una ocasión hablaba con un joven también y me decía que él tenía algunos pecados que a él le gustaba hacer, así como a usted. A él le gustaba ser practicante de algún pecado. Y me decía, pero en esto que llevo de poder ser cristiano y de poder ser seguidor de Cristo, me decía, he aprendido que hay algo que cuesta más que dejar un pecado. Y es primero aceptar la voluntad de Dios y segundo confiar en Dios. Muchas veces se nos olvida que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Se nos olvida que tenemos un Dios grande. Se nos olvida que tenemos un Dios que está atento a escucharnos, a escuchar nuestro clamor, a corresponder nuestro clamor. Y se nos olvida que tenemos un Dios en el cual nosotros sí podemos confiar, sí podemos creer, porque Él es fiel, justo y verdadero. Dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. Mire lo que dice. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Lo que pasa es que muchas veces nosotros confiamos en lo que podemos ver. Confiamos en lo que podemos tocar, en lo que podemos tener frente a nosotros.
y se nos olvida que debemos de confiar en Dios por sobre todas las cosas. Este año, hermano, aprenda a confiar en el Señor. No va a quedar burlado. No va a quedar burlado. Dice la palabra del Señor en Salmos 9:10. No confiemos en nuestra propia prudencia. Y es lo que muchas veces solemos hacer. Confiamos más en las capacidades que nosotros tenemos, en las capacidades que hemos adquirido. No, es que ahora yo soy licenciado, yo soy doctor, y se nos olvida que verdaderamente en quien tenemos que confiar no es en nuestras capacidades, sino en la capacidad que Dios tiene sobre nuestras vidas. Debemos de confiar en eso. Y el proverbista decía: no te fíes, no te confíes de tu corazón. ¿Sí? El libro de Jeremías, si no me equivoco, dice que el corazón es malo y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, más que solo nuestro Señor Jesucristo. Así que es mejor no confiarnos en lo que nosotros creemos que podemos hacer o podemos tener, sino mejor confiar en el Dios que creó todas las cosas. Dice Salmos 9:10: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que el Señor no va a desamparar a aquellos que confían en Él. La palabra del Señor dice que a nuestra diestra van a caer y a nuestra siniestra también, mas a nosotros no llegarán. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros confiamos en el Señor. Hermanos, si usted pone este principio de confiar en el Señor por sobre todas las cosas, más que en su familia, más que en su trabajo, el Señor nos va a ayudar siempre. Ahora por la tarde hablaba con una persona que obviamente tiene su trabajo y todo, y me decía que a causa de la pandemia ella empezó a sentir miedo en su corazón. Y dice que de la nada, obviamente hubo un tiempo que ella estuvo trabajando desde su casa. Y dice que en el tiempo que ella estaba trabajando, de repente ella sentía un gran temor en su corazón y sentía deseos de llorar. Y ella decía: Señor, ¿y qué me pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué que yo deseo llorar? ¿O por qué que de repente, sin sentir deseos, se me salen las lágrimas? ¿Qué es lo que me está pasando? Y ella tenía un temor a perder su trabajo. Dice que ella tenía un temor a que algún familiar de ella o tal vez sus hijos pudieran enfermarse de este virus que anda dando. Y suele pasar en nuestras vidas. Yo creo que todos atravesamos esa etapa, sí, de la pandemia, de tener un gran temor. Y Señor, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? Es que el Señor no le dio su trabajo por la pandemia, le dio el trabajo porque Él es Dios. Y el mismo que le dio el trabajo se lo va a preservar, se lo va a guardar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confiar en el Señor, no en las circunstancias ni en las condiciones que muchas veces nos rodean. Porque pensamos que Dios se mueve en el mismo tiempo que nosotros. Porque pensamos que Dios se mueve ahí medio sobre la pandemia. Yo tengo un local, yo tengo un negocio y no me va a ir tan bien porque la pandemia está mal. Si Dios dijo que le va a ir bien, le va a ir bien, y usted confíe en el Señor. Hay otras personas que me han dicho: toda la economía está quebrada en El Salvador. Y no solo en El Salvador, sino en el mundo entero. Si esto no es algo que el Señor la agarró contra El Salvador, es contra el mundo entero. Todos están fregados. Pero otros me decían: y yo tengo el negocio este o lo otro, el Señor me lo ha permitido que lo tengamos, y yo puedo decir que en vez de afectarme en este negocio, me ha ayudado en este negocio. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Dios es justo. Dios sabe que los que confían en Él no van a quedar avergonzados ni burlados. Y como cuarto punto, o como cuarto principio, procuremos este año hacer el bien, hermanos. Hagamos el bien. Nos cuesta hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza, aunque usted no lo quiera creer o aceptar, es pecaminosa. Nosotros siempre estamos inclinados hacia el mal. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces hacemos el mal y ni nos damos cuenta? Hasta después venimos a reaccionar: ¿qué hice, Dios mío? ¿Sabe por qué? Porque ya lo traemos
desde nosotros, y los estudiosos, los teólogos le llaman la caída del hombre allá en Adán cuando él pecó, y que todos por el pecado de Adán, todos desde Adán hasta ahora íbamos a ser pecadores. Pero qué lindo es recordar que también porque por un hombre entró el pecado, como dice la palabra del Señor, por otro entró la libertad, que su nombre es Cristo. ¿Sí? Somos libres en el Señor. Pero muchas veces nosotros ya estamos acostumbrados a hacer el mal, a dañar a las personas. Este año procuremos hacer el bien a alguien. Y Pablo aconsejaba a Timoteo y le decía que procurara hacerle el bien más a los de la casa. ¿Quiénes son los de la casa? Los de la iglesia. Nosotros, entre los que estamos acá, procurémonos hacer el bien. Hermano, usted no sabe qué necesidad es el que tiene el que está a la par suya. Usted no sabe si aún este mismo día estaba a punto de no venir porque no tenía ni un solo deseo. Usted no sabe si para amanecer este día tuvo que quedarse dormido llorando a causa de alguna necesidad que tal vez esta persona tenga. Tratemos de hacer el bien, hermanos. Tratemos de hacer el bien. El Señor paga bien. Amén. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieses para poder hacerlo. Haga el bien, hermano, sin importar quién, sin ver a quién. Porque muchas veces nosotros decimos: no, es que yo no le hago el bien a este, o yo no le hago el favor a este porque este nunca me va a dar nada. Mejor que no le pueda pagar él. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa viene del cielo. Yo recuerdo a mi padre y siempre decía él, porque yo le decía, y ya se los he comunicado, se los he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, yo le decía: mira, papá, pero ¿y por qué le ayudas a este? Si este nunca te va a devolver. Sí, ya llegaba la gente y le decía: pastor, mire, présteme, que tengo una necesidad. Y a veces es una gran mentira, pero está bueno. El pastor siempre, ya saben, tenía un buen corazón y ahí les daba. Yo le decía: una gran mentira que te dieron, pero está bueno. Serían buenos para evangelizar, decía yo. Los vamos a llevar, Mardo. Pero siempre procuremos hacer el bien. Y el pastor me decía: es que mejor que no me pueda pagar él, porque así tengo garantizado quién me va a pagar. Sí. Ayude a aquel que necesite, sirva a aquel que necesite. Usted y yo estamos llamados no a ser servidos, dice la palabra del Señor. Usted y yo estamos llamados a servir. Entre nosotros mismos, ayudémonos, hagámonos el bien. Dice Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Quedémonos ahí, no me quiten el texto. ¿Verdad que es difícil hacerle el bien a alguien que nos ha hecho el mal? Pero usted y yo estamos llamados a eso. Usted y yo estamos llamados a eso. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, nos va a costar, porque nos va a costar, porque esta carne es chuca. Pero al final lo tenemos que hacer. Amad pues a vuestros enemigos, aquellos que un día tal vez le dañaron mucho a usted, tal vez su familia, tal vez lo que Dios había entregado en sus manos, lo dañaron mucho. Ame a aquellas personas. Y si un día los ve, demuéstreles que usted sí es verdadero hijo de Dios. Demuéstrele que usted es diferente. Demuéstrele que usted sí tiene a Cristo en su corazón y que usted no va a actuar como tal vez Él actuó. Porque el mundo nos enseña que debemos de pagarle mal al que mal nos paga a nosotros. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero Cristo, ¿qué es lo que nos enseña? Amad a vuestros enemigos, servid a vuestros enemigos. Dice la palabra del Señor: y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón como, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. El Señor nos está volviendo a repetir de que el ingrato, que el malo, el que se levanta en contra de usted, va a tener su paga. Pero también aquel que hace el bien, que favorece, al menos tal vez que podrían favorecer,
va a tener virtudes, va a tener galardones. Una ocasión estábamos aquí y me llenó mucho de alegría ver una acción que un joven tomó. Ya habíamos hecho, recuerdo que todavía estaba el pastor Francisco, ya habíamos hecho la limpieza y todo, y de repente el pastor dio unas tortillitas para que se comieran los muchachos, y uno se alejó, se fue allá lejos. Y yo me fui a hablar con él y nos sentamos y él estaba comiendo y todo. Y en una de esas se acercó otro joven a pedirnos a nosotros. Y nos dijo, yo tengo días de no comer. Y se le notaba, pero se le notaba más que era bolo. Había dejado de comer por andar tomando. Pero ese no es el problema suyo ni es el problema mío. El Señor nos llama a que hagamos el bien. Entonces, se le quedó viendo el joven y yo me le quedé viendo y yo dije, yo no le voy a dar la comida a este hombre, sí, este bolo anda. Yo tengo hambre. Y se le quedó viendo a aquel joven y le dijo, ¿y de verdad no has comido? Le dijo, no, no he comido, le dijo, porque me echaron de la casa. Y empezó a contar. Y el plato que le acababan de dar a aquel joven, sin pensarlo, yo sí lo pensé. Este tipo no, sin pensarlo, lo agarró y se lo dio. Y yo me le quedé viendo. Y yo dije, Señor, enséñame a ser como este. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a hacerle el bien a quien sea, hermano. La gente allá afuera va a decir, es que los cristianos, disculpen la palabra, vea, para que despierten los que están dormidos, es que los cristianos son pasmados. No, hermano, los cristianos no somos dundos ni pasmados. Los cristianos somos temerosos de Dios y somos ¿qué? Hacedores de su palabra. La gente en su naturaleza dice que somos así porque ellos son así, pero nuestros principios son diferentes a los de ellos. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Bendiga a otros para que Dios lo bendiga a usted. Bendiga, hermano. Yo en muchas ocasiones Dios ha puesto en mi corazón, dale tal cosa, dale lo otro, y yo digo, Señor, es que me voy a quedar, y vuelvo a lo mismo, no confiamos en el Señor. Señor, es que me voy a quedar sin nada, ¿y cómo voy a hacer? Y de repente digo, bueno, ni modo, pues voy a probar al Señor y se lo doy. Y hermano, sin mentirle, no ha terminado el día cuando ya tengo el doble de lo que he dado. ¿Usted quiere ser bendecido? Haga el bien, ayude al que necesita, no sea indiferente. Usted y yo somos llamados a hacer la diferencia, que el mundo actúe como ellos quieren. Yo voy a actuar como la palabra del Señor me dice que yo debo de actuar, aunque no diga amén. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué? Segaremos. Como quinto principio, hermano, aprenda a deleitarse en el Señor. Deleítese en el Señor. Vamos a leer el versículo inicial. No te impacientes. Salmos 37. Volvemos a Salmos 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, ellos tendrán su paga, y como la hierba verde se secarán. Confía, tercer principio, confía en el Señor. Cuarto principio, y haga el bien, y habitarás la tierra, y te apacentarás de la verdad. Quinto principio, deleítaste a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones. ¿Cuántos tenemos peticiones en nuestro corazón? Levante la mano quien tiene peticiones en su corazón. Para los que nos congregamos, para los que somos cristianos, y estuvimos aquí el 31 y el 1, recibimos aquí el 1 de enero, yo creo que la mayoría teníamos peticiones en nuestro corazón, ¿sí? Y yo sé que ese es el momento en que usamos nosotros para dejar todas nuestras peticiones, sacar todas nuestras peticiones del corazón y decirle, Señor, yo sé que este año va a ser diferente al que acaba de pasar. Señor, yo sé que este año tú vas a conceder las peticiones de mi corazón.
Y yo creo que todos somos así, hermanos. Sí. Y qué lindo sería que Dios concediera absolutamente todo lo que nosotros queremos. Pero ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros para que esas peticiones sean entregadas a nuestras vidas? Deleitarnos en Él. Sí. Pero qué triste es ver hermanos, en serio lo digo, pero qué triste es ver hermanos que venimos a la casa del Señor y tal vez está Chalito por aquí, aunque Chalito casi habla poquito, ¿vea? Pero de repente se le sale, hermano, levante la mano. Y el hermano, en vez de levantarla, se la mete a la bolsa. Venimos con una arrogancia a la casa del Señor. Venimos con una prepotencia a la casa del Señor. Cuando el Señor nos invita a nosotros y nos dice que cuando nos acerquemos a su casa, nos deleitemos en Él. No solo en su casa, sino en todas partes. Pero yo me pongo a pensar en esta mente que me corre muy rápido. Si aquí en la casa del Señor nos cuesta deleitarnos, me imagino cómo hay en la casa. ¿Sí? Me imagino cómo hay en la calle. Me imagino cómo en las trabazones cuando nos toca esperar. No podemos. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que nos deleitemos en Él. Hermano, yo he visto gente aquí y he visto hombres así cuando se les podía ver la barba, con la barba así bien varoniles y con el bigote todo grande, pero cuando está la presencia del Señor se deleitan y no pueden ni siquiera sostenerse ellos mismos, no pueden sostener la presencia de Dios sobre sus vidas y las lágrimas le corren por sus mejillas, no por dolor, sino porque la presencia de Dios es tan grande. Pero ¿sabe por qué? Porque aunque vengan con cara de limón, porque aunque vengan con cara turrada, traían un corazón constricto y humillado y querían deleitarse en el Señor. Sí. Entonces, hermano, deleites en el Señor. En las alabanzas, deleites en el Señor. Cuando está la predicación, algunos jóvenes salen corriendo porque no les gusta deleitarse en la palabra del Señor. Ya estos del ministerio de alabanza ya los regañé yo. Eran los primeros que se salían, tocaban y se salían. Aunque ya tienen años de que no lo hacen. Así que un día felicítelos. Deleitémonos en el Señor, hermanos. No hay nada más lindo. Y algunos sinónimos de deleitarse es agradarse en el Señor. Sí, es tener una delicia, es tener una complacencia en el Señor. Y lo que me encantó de esto es de que para poder deleitarnos en el Señor, ¿sabe qué es lo que debemos de hacer? Dejar absolutamente todo. ¿Sabe por qué muchos no podemos entrar en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la predicación? Porque estamos pensando en qué vamos a hacer mañana. Porque otros estamos pensando en cómo fallamos a Dios antes de venir a la iglesia. Despreocúpese de eso, déjelo de mañana, déjelo que tiene que hacer más tarde, deleítese en el Señor. Este tiempo dedíqueselo solo al Señor. Es difícil, porque yo sé que usted es una persona ocupada y tiene tantas cosas que hacer, pero en todo tiempo tiene que deleitarse al Señor. Los servidores, los diáconos, deleítense cuando les toca servirle al Señor. Deleítense ahí, si los ponen en la puerta, donde quiera que los pongan a barrer, no se preocupe, deleítese en el Señor. El Señor le va a pagar bien. Yo he visto gente en esta iglesia, hermanos, que se han dado todo con el Señor. Y el Señor, el día de ahora, los tiene tan bendecidos que no les hace falta nada. ¿Pero por qué? Porque un día se deleitaron en el Señor. Porque un día decidieron dejarle todo al Señor. Así que hágalo usted. Tenga ese principio. Sexto principio. Encomiende al Señor todo lo que usted va a hacer. Encomendar es confiar y el Señor vuelve y nos dice, confíen en Él. Encomendar es solicitar, encomendar es pedirle al Señor. ¿Cuántos le pedimos dirección al Señor para hacer algo en nuestra vida? ¿Cuántos le pedimos autorización a Dios para hacer algo en nuestras vidas, en nuestro trabajo? Yo conocí, o bueno, no lo he conocido todavía, pero voy a tener la oportunidad. Rosalinda se casó con un muchacho allá en Estados Unidos. Y yo no le miraba mucho plante de cristiano, pero dicen que es cristiano. Y la hermana Rosita me comentaba y me decía que este muchacho no hace nada si no le pide la dirección a Dios. Por cosas tan sencillas que puedan parecer, usted y yo no hagamos algo si no le pedimos la dirección a Dios.
si no nos encomendamos al Señor. Y mire qué hermoso lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, en el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía, otra vez, y confía en Él y Él hará. ¿Cuántos queremos que Dios haga, que Dios obre en nuestras vidas? Que Dios obre en las familias, que Dios obre en el trabajo, en el negocio. ¿Cuántos queremos? Encomiéndese al Señor, pídale la dirección a Dios. Antes de ir y tocar una puerta para que le den un trabajo, dígale: Señor, yo en tu nombre voy. Tu palabra dice que yo encomiende mi camino a ti y tú harás. Así que, Señor, yo vengo en tu nombre. Toco esta puerta y yo sé que se va a abrir. Encomiéndese. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:3. Hoy sí les traje un montón de versículos para que podamos leerlos, ¿sí? Y aparte que es jueves de doctrina. Encomienda a Jehová. No, ese es Proverbios, ¿sí? También, sí, ¿verdad? Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y como séptimo y como último punto, que se nos terminó el tiempo, aprendamos a sembrar, hermanos. En esta iglesia poco se habla de sembrar, pero aprenda a sembrar. Es un principio bíblico. La vez pasada estaba escuchando algunos principios que los judíos tienen para poder ellos llegar al éxito. ¿Sabe cuál es uno de ellos? Sembrar. El primer principio de los judíos es sembrar. Todo lo que usted siembra, un día regresará a usted. Hermano, y cuando nosotros hablamos solamente de siembra, lo primero que pensamos es: este Elías ya se puso pistero. Sí, porque a las hermanas hasta agarraron la cartera. Hermana, siembre amor, siembre fidelidad. Sí, sembremos, hermano. No solamente sembremos tal vez dinero. No, hermanos, hay muchas maneras en que nosotros podemos sembrar. Sembremos entregándole más tiempo a Dios. Entreguémosle más servicio a Dios. Siembre. Todo lo que usted siembra en el Señor se le regresará a usted multiplicado. La palabra del Señor lo dice. Dice la palabra del Señor, Segunda de Corintios, para que usted lo vea. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Nosotros debemos de aprender. Y solo lo voy a mencionar porque ustedes me van a ver mal. Pero al final lo debemos de aprender, hermanos. Nosotros debemos de aprender las diferencias entre diezmar, entre ofrendar, entre dar una ayuda. Y debemos de aprender la diferencia entre dar también una limosna. Muchos vienen a la casa del Señor y lo que dan literal es una limosna. Entonces, pero mire lo que decía Pablo en 2 de Corintios 9, del 6 al 7. Y ya no hablo más de lo otro porque usted se va a enojar más. Pero esto digo, el que siembra, también, léalo conmigo para que después no vaya a andar diciendo: es que el pastor Elías nunca me dijo. Aquí se lo está recordando Pablo. Léalo conmigo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Mire, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando habla de dar, usted dé lo que hay en su corazón. En una ocasión Jesús se encontró con una mujer viuda que para los más ricos de aquel momento, lo que aquella mujer estaba dando era una cosa cualquiera, era una limosna. Pero lo que no sabían es de que aquella mujer estaba entregando lo único que ella tenía. Lo único que ella tenía. No tenía más para entregarle al Señor. Y eso fue lo que ella entregó. Cada uno lo propone en su corazón qué es lo que va a entregar. Usted dele al Señor y ya va a ver que Dios nunca le va a dejar. El pastor Francisco siempre fue un hombre que le gustaba bastante dar.
En ocasiones, como familia, hasta nos enojábamos, vea mamá. En una ocasión recuerdo que mi mamá para un cumpleaños le regaló unos zapatos bonitos cuando acababan de salir los Hush Puppy. Le regaló unos zapatos bonitos para su cumpleaños. Y en los primeros días que se lo puso, alguien de aquí de la iglesia se los vio y le dijo: pastor, qué bonitos esos zapatos. Ah, ¿le gustan? Le dijo. Sí, le dijo, están bien bonitos. ¿Y cuánto talla usted? La misma talla de él. Se los quitó, agarró las chancletas chucas que el otro andaba y se los dio. Jaimito, qué bonito tus zapatos. Ojalá me los dé, Jaimito. Y recuerdo que mi papá llegó allá a la casa con aquellas jeans todas chucas. ¿Y qué cree que fue lo primero que le vio mi mamá? Yo recuerdo aquella conversación tan linda. Y le dijo: ustedes quieren saber, pero no les voy a decir. Vamos pues. Dice Salmo 126. Salmo 126, del 5 al 6. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Proverbios, y con esto terminamos. Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. Dele al Señor lo que usted ha propuesto en su corazón y el Señor le va a bendecir tanto. Los que conocieron a mi padre sabían que era un hombre que si él estaba comiendo, comía del mismo plato de él usted. Y yo recuerdo las palabras que decía, porque muchas veces, yo vuelvo y le repito, nosotros nos enojábamos porque habían muchos sinvergüenza. Y yo le decía: mejor dame esos $20 a mí que le vas a dar a él. Soy tu hijo. Bueno, así dicen. Y él me decía estas palabras. Es que sabes, me decía, ¿cuántos padres han venido? Pongan atención a esto. Y él me decía: es que sabes, me decía, yo estoy sembrando porque tal vez yo no voy a cegar, me decía, pero mis hijos van a cegar, me decía. Ustedes van a cosechar lo que yo estoy sembrando. Hermano, y hasta el día de ahora mi padre pronto ya va a tener 2 años que partió a la presencia de Dios. Y como familia no nos ha hecho falta absolutamente nada. Y no es porque hayamos tenido, aunque la gente habla lo que quiere, ay, déjelo, y si usted es de eso, que Dios le bendiga. Y no es porque hayamos tenido, no es porque, no, hermano, ¿sabe por qué? Es por la pura misericordia de Dios. Y porque hubo un hombre que se atrevió a tener un principio en su vida, a dar sin importar si un día le iban a devolver, o es más, este hombre dio muchas veces cuando sabía que aún le iban a morder la mano, aunque suene duro, pero sabía de dónde venía su recompensa. Siembre, siembre, siembre en el reino de los cielos. Tal vez usted diga: pastor, yo no tengo dinero, es que no le estoy pidiendo. No se va a ir diciendo de aquí, porque les aseguro que a muchos esto es lo último es lo que les va a grabar en la cabeza. Ese sinvergüenza quiere pisto. Hay unos que no pueden sembrar con dinero. Hay unos que no pueden. Siembre su servicio a la obra de Dios. Aquí venía un hombre, un joven llorando y le decía al pastor Francisco: pastor, si es que yo no tengo dinero, es que nunca hemos andado pidiendo dinero aquí. Siembre lo que usted tiene en su corazón. ¿Y qué tiene? Ganas de servirle al Señor. Decía: pues sírvale al Señor. Allá lo ponían a barrer, a lavar los baños, y el tipo lo hacía con el mayor deseo. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios a usted? Que siembre. ¿Sabe por qué? Para que usted sea bendecido, hermano. El que da amor va a recibir amor. El que da odio no va a cosechar rosas, hermano. Va a cosechar odio. El que cosecha traición va a cosechar traición. Entonces, si usted necesita ser bendecido, dé lo que a usted le gustaría que le regrese un día, porque el Señor es fiel y justo, y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros damos, un día
va a regresar a nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Así que aprendamos a sembrar correctamente, aprendamos a sembrar bien y siempre nos irá bien en la vida. Para recapitular y para terminar los principios que hemos aprendido para que este año le vaya bien a usted: no sea impaciente, hermano. No tenga envidia de aquellos que no son ni siquiera hijos de Dios, porque sucede. Confiemos más en Dios, es un reto. Confiemos más en Dios. Hagamos el bien sin mirar a quién. Deleitémonos en Dios. Encomendemos todo lo que vamos a hacer en las manos de Dios y aprendamos a sembrar. Amén. Póngase sobre sus pies.